también la gente que nos visita, la gente que comparte con nosotros. También nos encontramos en Facebook, Radio El Mensajero, y también puede visitar la página del Movimiento Cristiano en la Cena Antigua en Facebook. Movimiento Cristiano en la Cena Antigua, usted puede visitar allí y también puede enviarnos un mensaje a través de esa página. Díganos de qué lugar nos escucha, a qué horario nos escucha. También agradecemos al Señor, la gente que colabora con nosotros para que podamos llegar a mayor distancia a lugares, a ciudades, a pueblos, donde también hay hermanos sintonizando el programa en esta noche. Salimos los días lunes, martes y miércoles, 21 horas Argentina, predicando la palabra. A veces estamos en vivo por situación laboral, o en otros casos estamos predicando también la palabra, pero ya con prédicas que hemos preparado para todos ustedes. Los días viernes, 20 horas, están los jóvenes compartiendo el espacio juvenil. Los días sábado a las 9 de la mañana también está la hermana María predicando la palabra. Los días sábado 16 horas está la escuelita bíblica. Los días sábado 22 horas también estamos compartiendo la palabra con todos ustedes. Así que estamos trabajando adentro de la obra de Dios de este lugar. Saludamos en esta noche a toda la gente que está acá en la zona. Así también de paso vamos a estar invitando cuando estemos listos ya, vamos a estar mirando la palabra. Gloria al Señor. Hermano, los invito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, estamos continuando mirando el libro, este libro, obra del Espíritu Santo, este libro sin el cual no podemos traducir el Nuevo Testamento. Por eso es indispensable mirar este libro, porque está vinculado, ¿no? Algunos pensadores e ideólogos dicen que la Biblia está preparada sistemáticamente, y no. Por eso nosotros estudiamos la palabra, compartimos con todos ustedes para analizar, mirar, observar y sacar de allí los mensajes, las traducciones del cielo. Hermanos, la palabra está coordinada pero por Dios, está preparado pero por el Dios Todopoderoso, para que su iglesia y toda persona que esté interesada de conocer a Dios, de morar un día con Él en la eternidad, para que un día nos abracemos, nos encontremos en su presencia en la eternidad, donde ya no habrá tristeza ni dolor, sino donde todo será alegría, gozo, donde nosotros como hijo de Dios, como obrero adentro de la obra, recibiremos recompensa, satisfacción. Pero mientras nos preparamos, conocemos a nuestro Dios a través de su palabra. Estas son informaciones del cielo que ha sido dejado para que la iglesia se llene de ella, para que la iglesia se adiestre, se prepare, conozca a su Dios, para que la iglesia sepa el mover de Dios, sepa los pensamientos, los deseos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Aunque en la palabra no esté su nombre ni el mío, pero allí estamos insertados a través de Cristo Jesús en el mismo cielo, delante de los ojos de Dios. Por lo cual miramos estos acontecimientos de la palabra. ¿Sabía usted que la Biblia es el libro más antiguo, el más conocido? A pesar de toda idea infernal, de desviar la atención de la iglesia de Cristo y de hacer que la gente no escuche la palabra. ¿Sabía usted que la Biblia sigue soportando diferentes tipos de obstáculos, persecuciones e intentos de extinguir los mensajes, las revelaciones del cielo? Pero Dios, que es poderoso para guardar su palabra, para hacer que toda gente escuche, pues aquí nos encontramos ante una iglesia poderosa,
ante líderes realmente preparados, adiestrados, llenos del Espíritu Santo, gente que antes de conocer a Cristo, el caso de Pedro, era alguien que estaba realmente, hermano, vacío de Dios, aunque conocía la palabra, porque adentro de Israel se transmitía en la antigüedad, era una costumbre de familia en familia la palabra de Dios, pero realmente Pedro estaba vacío. La intención, los proyectos personal de Pedro, según la Biblia, él estaba con otras intenciones, pero llegó Cristo, lo impactó, lo transformó, cambió el destino de Pedro, y aquí encontramos a este hombre como líder de la primera iglesia. Hermano, aquí encontramos nosotros, si hoy siglo XXI y los tiempos posteriores, cuando algunos se preguntarán dónde está o cómo es el modelo de la iglesia, la del cielo, el que Dios, el que Cristo aprueba, el que Jesús preparó, pues aquí está. Este es el modelo, hermano, donde la Biblia nos dice, continuando con el tema, de la siguiente manera, como se había llenado la iglesia de Cristo de trabajo espiritual, que también traducido es trabajo social, porque la iglesia no siempre está orando, no siempre está predicando, sino también la iglesia está presente, hermano, en la calle. También la iglesia está presente con aquellos que realmente necesitan, con aquellos que realmente está pidiendo un auxilio, como hoy mucha gente está gritando a la iglesia, a los líderes están gritando, pidiendo una ayuda, sea espiritual o de otra forma, una mano donde pueda brillar la iglesia, donde pueda brillar la solidaridad de un pueblo que ha sido impactado por Dios, que en otros tiempos era indiferente, pero hoy está bajo el fuego del amor de Dios y puede demostrar un afecto y puede tender la mano al que realmente está en necesidad. Entonces, la iglesia de Cristo una vez más nos muestra a nosotros que sobre todo lo que está aconteciendo o sobre todos los sucesos históricamente conocidas sobre la iglesia está la organización. O sea, una iglesia organizada es la iglesia que puede perdurar, es la iglesia que puede triunfar, hermanos, es la iglesia que puede demostrar al mundo que Dios tiene el control de la situación. Aquí vemos que los principios de Cristo la iglesia no había perdido, sino que estaban aplicando, hermanos. En un primer lugar, la iglesia obedeció la palabra del Maestro, Cristo el Señor, el fundador del Evangelio, el centro, el más importante adentro del Evangelio. No hay otra figura, otro personaje más importante adentro del Evangelio, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Los demás fueron y somos simplemente obreros, participantes de su obra. Nombramos María, José, Pedro, Lucas, Marcos, Pablo, Timoteo, etcétera, etcétera. Simplemente fueron obreros. El más importante es Jesucristo. Entonces la iglesia aplica una de las reglas principales de Cristo Jesús. Cuando Él dijo, hablando del compartimiento, de la solidaridad. Hermanos, Jesús dijo, el que tenga 2 túnicas, uno comparte con el que no tiene. Y de esta forma también dice la Biblia que aquellos que tenían mucho más, vendían sus posesiones y traían los pies de los apóstoles para que ellos fuesen también administrador, pudiesen demostrar a la sociedad y aún al imperio de Roma en ese momento que Dios también estaba en medio de la sociedad, que Dios también amaba no solo a la iglesia, a aquel grupo que se convirtió a Cristo, sino también, dice la Biblia, teniendo favores
con todo el pueblo. Observemos, hermano, que los buenos líderes no siempre porque saben predicar o porque cae la unción cuando oran o porque Dios hace señales extraordinarias, sino que también son buenos dirigentes, son hombres, líderes justos, hermanos, donde dice la Biblia que Pedro como líder tomaba lo que la iglesia traía, lo que la gente ofrecía para el bienestar del pueblo. Ellos no se quedaban ni siquiera con una parte, con la parte más pequeña, sino que repartían, dice la palabra, según la necesidad. Y ahí es cuando la iglesia, hermano, tiene que brillar. Es ahí cuando la iglesia puede brillar. Todavía ahora y en los tiempos posteriores, donde el semejante espera una mano, donde el semejante espera marcar una diferencia, porque a veces hablamos tan bonito, pero cuando Dios ha prosperado nuestras manos, cuando Dios nos ha bendecido, nos olvidamos que hay semejante que está realmente en mucha necesidad. Es ahí cuando la iglesia también puede predicar, hermanos. Por eso en este siglo que estamos viviendo, donde reina la indiferencia, pero hay un pueblo, una iglesia redimida, hay un grupo de personas que ha sido transformado y que ha sido impactado y que hoy no habla desde la emoción, sino que habla desde la transformación del alma, de la ida adentro, del corazón vienen los grandes cambios que Dios hace y puede realizar en nosotros. Entonces, dice la palabra, hermanos, que ellos cuando vieron que la obra crece y que ya no podían hacer ambos trabajos, entonces asignaron personas para poder seguir con el trabajo social. Entonces ellos, los hombres de Dios, eligieron, dice la Biblia, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y también a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pérmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Acá también se comienza a introducir al gentil como parte del cuerpo ministerial. Ya comienza a esta altura a adoptar la iglesia de Cristo, porque sabemos nosotros, hermanos, que en la antigüedad Israel no podía darse con esta opción de tener colaboradores siquiera que no fuese del pueblo, sino que las demás naciones tendrían que proselitar o escuchar o simplemente acudir a aprender. Pero aquí ya los apóstoles comienzan a entender el mensaje del cielo, porque Cristo no vino a separar, sino a hacer una sola nación, dice la Biblia. Entonces incorporan ya obrero a esta altura de la iglesia, obrero gentil. Acá se nombra al primero, a Nicolás, que era prosélito, o sea, alguien que agradó conocer a Dios también a través de la ley de Moisés. Obviamente que alguno fue a evangelizarlo, a llevar el mensaje para que este hombre también conociera la palabra. Pero comenzamos a ver aquí, desde este momento, gentil insertándose a la gracia de la administración. Dice la Biblia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí una práctica, hermano, cristiana. Jesucristo trajo algunas doctrinas dentro de su evangelio, y una de ellas es esta, la imposición de las manos, donde el Señor mismo, ordenando a sus enviados, les dijo: y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. También es parte de la doctrina de Cristo. Muchas veces dije predicando que cuando la presencia de Dios desciende, cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios quiere hacer un milagro, no hace falta ni siquiera estar presente. Es verdad, pero también se practica esto porque
también Cristo reveló estas cosas para su iglesia, para que la iglesia practicara. Pero hermanos, Dios es el que dirige cuando estamos ministrando bajo su voluntad. Entonces dice la Biblia, además de esto, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Hermanos, muchas veces hablé con respecto a la fundación de la primera iglesia. El Señor Jesús anheló que su primera iglesia se fundara en Jerusalén. Pero la Biblia cuenta, más adelante vamos a encontrar, que la iglesia no asienta, digamos, como centro en Jerusalén, sino en otra ciudad, en otro lugar. Ya vamos a ver más adelante en este libro. Pero entendamos, aquí la palabra está mostrando que realmente el Evangelio de Cristo a través de los apóstoles está impactando, está entrando prácticamente en el seno religioso, porque la palabra aquí muestra, y observemos aquí la palabra, hermanos, que genuinamente la iglesia de Cristo primero es discípulo, primero es alumno, es llamado, acude. O sea, nosotros por más que hayamos nacido dentro de un hogar cristiano, siempre primero tenemos que ser discípulos, llamados a prepararnos, a capacitarnos y luego poder hablar del mensaje. Esto es para los que aspiran o alguno que ya viene con algún don o con algún talento, porque hay mucha gente que ha nacido dentro de los hogares cristianos que trae llamamiento de Dios, trae dones, y es maravilloso. Pero de todas formas necesitamos adaptarnos a esta doctrina de Cristo. Primero ser discípulo, alumno, aprender, oír, escuchar, colaborar, crecer, y luego cuando sea el momento, Dios nos va a enviar a llevar su palabra, obviamente. Entonces dice la palabra, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Les decía que el impacto, porque aquí, hermanos, vemos nosotros una contrariedad. Persiste el sector de los líderes religiosos, persiste en extinguir a la iglesia de Cristo, a los nazarenos, a los cristianos. Pero aquí, hermanos, la iglesia no se hace indiferente a este sector. Acá también hay un secreto, hermanos, para que la iglesia tenga éxito, para que la iglesia también podamos ganar algunos sectores que son difíciles, porque realmente los líderes que conocían la palabra, que enseñaban la palabra, que tenían en algunos casos eran hombres experimentados, no solo en la palabra, sino también en el poder de Dios, aunque no de forma personal, pero lo que sucede en el círculo también impacta la vida de estos líderes. Vimos el caso de Gamaliel, que estaba ejemplificando de no estar, digamos, contrarrestando la obra del cielo. Entonces, ¿cómo la iglesia logró convencer que algunos de los líderes, porque estamos hablando de líderes importantes, la palabra dice, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe? ¿Cómo llegó la iglesia entonces, hermano, a este punto? Primero con la paciencia, que es lo esencial. Porque ¿quién podría soportar un hombre lleno del Espíritu Santo como Pedro haciendo grandes señales, o Juan también puede ser el ejemplo? Aún dice la palabra, hemos atravesado en la sombra de Pedro, y soportar a gente que está bajo la investidura de Moisés, soportarlo, viéndolo resistir, arrestándolos. Pero aquí está la paciencia también del pueblo, y especialmente de los líderes como Pedro, Juan, etcétera, esperando el obrar de Dios. Porque aquí también está la sabiduría y la inteligencia de la gente que participamos dentro de la obra. Que no siempre
ganamos en el primer round. No siempre ganamos en la primera exhibición o exposición de la palabra. No siempre tenemos éxito cuando en la primera Dios nos acompañó con poder y con maravilla. Porque también aquí está la inteligencia de los líderes y del pueblo mismo. De esperar en Dios. De agotar todas las estrategias que Dios nos ha dado. La palabra nos muestra a nosotros que la iglesia no tenía su edificio, su templo, sino que se reunían en el pórtico de Salomón, que significa en una de las entradas, en uno de los accesos al templo. Porque el templo, según la palabra, permanecía cerrada, hermano. No podía entrar cualquiera. Pero ellos permanecían en ese pasillo, en esa entrada, en una especie de galería, para la gente que conoce, una especie de galería. Allí se reunía el pueblo, en la iglesia de Cristo. Mire, hermano, siento que la iglesia tendría que estar adentro. Son ejemplos que siempre llevo a los hermanos. Siempre digo que Cristo tendría que estar adentro del templo como líder, porque el Señor Jesús, como la iglesia misma que estamos mirando ahora, estaban llenos de evidencia. Nadie podía negar que era Dios que estaba obrando. Nadie podía resistir que los paralíticos caminaban, hermano. Los ciegos veían. Los que estaban atados por espíritus malignos eran libertos, eran libres. Entonces, la iglesia tendría que estar adentro. Pero sin embargo estaba en la parte de afuera, en la orilla del templo. Eso también tiene mucho significado. Pero la iglesia aquí tiene mucha paciencia para lograr que también los que se oponían, porque no podía uno negar aquí que este grupo que comienza a obedecer también a la fe en Jesús, no podíamos negar que fue la obra del Espíritu Santo. Porque ¿quién podría resistir a alguien viendo las maravillas realizarse, hermano? Viendo que Dios los respalda. O ejemplificando Pedro preso y que sin que nadie supiera, Pedro de nuevo estaba predicando la palabra. ¿Quién abrió la puerta de la cárcel? Se podría preguntar uno. Y todo este movimiento, todo este mover de Dios convenció al seno religioso, convenció a parte de ella, hermanos. Entonces, muchas veces nosotros como iglesia o como expositores de la palabra, a veces perdemos la paciencia. O directamente muchas veces nosotros no queremos trabajar ya en ese ambiente. No, ahí ya no, hermano Emilio, porque ya ahí son conocedores. La mayoría están resistiendo la palabra, ya no quieren escuchar, son gente que alguna vez estuvieron bajo la unción. A veces esos son los obstáculos que se presentan en nuestro trabajo. Porque cuando hablamos la palabra, cuando ministramos, hermano, nunca olvidemos esto, que no lo estamos haciendo bajo nuestra dirección, lo que fuimos llamados a predicar la palabra. Estamos haciendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, Jesús mismo dijo, que el Espíritu Santo convencería al mundo del pecado. ¿Y por qué menciona la palabra error o pecado? Porque los hijos de Israel estaban en pecados, hermano. Cristo no vino a buscar a Israel porque Israel estaba bien. No, Cristo apareció porque Israel, toda la nación estaba en tinieblas. Así que imagínense, cuando hablamos la palabra, no siempre el mensaje va para la gente que nosotros deseamos que escuche. Ni tampoco el efecto va a producir siempre sobre la gente que nosotros anhelamos. Sino que la Biblia dice que la palabra de Dios penetrará y hará oír y se escuchará y hará efecto sobre la gente, grupo o sector que el Espíritu quiera producir tal efecto
cambio o impacto o transformación. Nosotros simplemente sencillamente somos instrumentos en la mano de Dios. Por eso, hermano, cuando trabajamos en esta obra, cuando hablamos el mensaje, nunca imaginemos que la obra la vamos a hacer nosotros. Porque Pedro hubiera reclamado su derecho como obrero, al menos como parte de la obra del templo, o bien Pedro podía reclamar su derecho como líder espiritual. Pero sin embargo, en ningún momento, al contrario, ellos se adaptaban a muchas situaciones difíciles. Entonces dice la Biblia, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y esto, aquí sí, la iglesia comienza a tener el éxito que Dios deseaba tener sobre la nación de Israel. Comienza. Aquí es uno de los pocos momentos donde la Biblia dice que los sacerdotes comienzan a obedecer la fe. O sea, muchos de ellos comienzan a cambiar de dirección, a cambiar de fe, de forma de ver la palabra escrita. Porque nosotros, estudiando la Sagrada Escritura, hemos sacado la conclusión que a Israel no le faltó evidencia para creer en Cristo Jesús, como enviado, como Mesías. Pero sin embargo, un porcentaje muy importante del pueblo, hermano, contradijo la llegada, resistió, negó, rechazó la llegada del Mesías. Pero aquí encontramos un éxito donde la iglesia comienza a tener como representante del cielo. Porque el cambio de gloria, de mando, se produce, hermano, desde el tiempo de Jesús en adelante. Y aquí la iglesia comienza a triunfar. Esto sí es un triunfo para la iglesia de Cristo en ese momento. Esto no significa que fue el final, sino que fue una parte del trabajo de los apóstoles de la iglesia en su primer momento. Pero aquí nosotros entramos en una etapa donde nuevamente aparece una escena bastante difícil para la iglesia, dice la Biblia, y Esteban lleno de gracia. Aquí también es bueno saber, hermanos, que la gracia que muestra, que nos da a entender la Escritura, primero el más importante, que es Cristo, la gracia de Dios. Y luego esta herramienta poderosa que Dios ha dado a sus ungidos. Por eso, aquí cuando mencionamos este término que la palabra está mostrando, aquí es la herramienta que Dios da a sus instrumentos. Cuando hablamos de instrumentos, allí nos incluimos todos. Los que predicamos, los que cantan, la gente que realiza diferentes tareas adentro de la obra. La gracia es la autorización, es la puerta que se abre para entrar y llegar al corazón del oyente, de la persona. Sea cual fuera, hermano, el trabajo donde Dios nos ha situado a nosotros. Esa es la gracia. Cuando también en otro ámbito se dice carisma, pues aquí la gracia de Dios es la llave que abre, hermanos, la puerta del corazón para o sobre quienes estamos trabajando. Es la llave de la aceptación. En muchos casos no se acepta al instrumento, pero la gracia hace que la persona pueda recibir o ser impactado por la palabra o el mensaje que se está dando. En muchos de los casos podemos observar en este estudio de Hechos de los Apóstoles
a lo cual también vamos a ir a mirar más adelante por la gracia de Cristo. Dice la Biblia, estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Acá también nos muestra la palabra, hermanos, cómo se mueve primero el Espíritu Santo y en segundo orden cómo y cuál es la ideología del buen líder, porque todo líder tiene una forma de ministrar, lo cual sería bueno o ser espiritual, manejarse conforme a la palabra. Este es el modelo. Aquí la palabra nos muestra que Esteban era un diácono, fue asignado para servir en la mesa de donde la gente venía a compartir, a alimentarse. Era el hombre que servía en el comedor de la iglesia. Ese era Esteban, hermanos. Pero aquí la palabra nos llama la atención, que Esteban estaba lleno de gracia primero. Y esto no lo recibe porque era Esteban. No, hermano, porque seguramente Esteban había seguido a Cristo desde el principio de su ministerio, aunque no fue llamado como discípulo, como apóstol. Pero la palabra está demostrando, más adelante vamos a mirar, que era un hombre conocedor de la palabra. Entonces, Pedro, servidor, hermano, diácono, la persona que colabora siempre, la persona que está atento, pero también es la persona que se mueve con libertad. Mire, hermano, y esto debe ser algo importante para la iglesia en todos los tiempos, hermano, no solamente ahora, en todos los tiempos, que un diácono se mueva con libertad como se mueve el pastor adentro de la iglesia o el evangelista, etcétera. Hermanos, aquí la palabra está mostrándonos qué cosa, predicador, libertad. O sea, el buen líder le da libertad a los colaboradores. ¿Por qué? Porque los conoce, porque saben que son siervos y siervos de Dios. No los puede privar, ni en el altar, ni en la campaña evangelística, ni en ningún momento donde la iglesia se está movilizando. No los puede privar. Hermanos, acá también se demuestra que estos líderes estaban lejos, pero muy lejos de la tiranía. Eran hombres que conocían a Dios y conocían el trabajo a realizar y conocían el terreno donde se estaban moviendo. Este es el verdadero líder, hermano. Pedro, Juan, etc. Nos está mostrando la palabra el modelo. O sea, cuando hay realmente un grupo convertido a Cristo, que estamos unidos a través de la fe en la palabra, a través de la unidad en la oración. Acuérdense que son algunos puntos que siempre estamos mirando. La oración, la palabra por sobre todas las cosas, la fe, la misma palabra, la misma doctrina, no el de la iglesia, sino el de la palabra, hermanos. Por esto es que esta iglesia no tenía este problema de moverse con libertad, porque ellos estaban unidos, estaban en acuerdo. Por eso la palabra dice las cosas en común. Dice la Biblia de que este hombre de Dios, que era un hombre que servía, era un diácono, era un ayudante en otras palabras. Mire, hermano, así que miremos la forma, cómo se mueve la iglesia en aquellos tiempos. Es la iglesia de hoy, hermano, es el mismo Espíritu Santo. Es la misma palabra la que estamos mirando nosotros. Sí, Señor. No estamos hablando de algo distinto en este mensaje con respecto a la iglesia actual y la iglesia de aquellos tiempos. Si hoy estamos predicando la palabra y estamos hablando de un Cristo poderoso, estamos hablando de un Cristo resucitado, este es el Jesús, este es el Cristo que se movió así a través de
de sus siervos, de sus obreros. Pero la Biblia dice que acontece algo significativo, donde nuevamente la gente resiste a este mover de Dios. Por eso dije, hermano, y estoy reiterando, que a veces la gracia está y la gracia impacta las vidas, pero no se acepta al mensajero, a la gente que trae el mensaje. Entonces, ¿dónde estaría ahí el error del oyente? Pues termina siendo, hermano, tanto uno como el otro. Porque si nosotros solamente nos gusta la gracia, pero no el mensajero, pues estamos en la misma situación. Debemos de admitir también, porque ¿quién diría? ¿A quién usted escucharía? ¿A Pedro o al diácono Esteban? Pues bueno, en el caso de un buen creyente, escucha a ambos, porque ambos están llenos del poder de Dios, ambos hablan la palabra, trazan la palabra correctamente. Entonces, como iglesia, tenemos que escucharlos también. Dice la Biblia, entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, grupos también de creyentes, libertos porque este grupo, según lo que nos muestra el contexto de la Biblia, grupos de personas que fueron hechos libres, ya sea por los señores, porque este grupo en algún momento fueron esclavos, pero que por algún motivo, porque según el contexto de la Biblia, nos muestra a nosotros que los amos en la antigüedad, en algunos casos porque fallecían, quedaban libres los esclavos, o en otros casos ellos trabajaban duro para poder pagar su libertad. Y libertos también porque nunca estaban libres completamente. Siempre había un vínculo que lo llevaba hacia los amos o hacia los futuros que los podía tomar. Entonces, por ese motivo se los llamaba libertos, o sea, estaban en una libertad parcial. Y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Supuestamente estos eran también conocedores de la palabra, o sea, prosélitos también, podemos llamarlo, porque estaban fuera del contexto israelí, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Dos cosas esenciales aquí, hermano. La palabra dice a la sabiduría. Sabiduría viene de saber, de conocer. ¿Qué quiere decir esto, hermano Emilio? De que Esteban leía la palabra, escuchaba, sabemos nosotros por la palabra de Dios que en aquellos tiempos no contaban todos los creyentes con los rollos sagrados, sino que se escuchaba en el templo o en las sinagogas o lugares de reunión, se escuchaban las palabras sagradas y allí se aprendía. Pero se ve, hermano, se denota aquí que Esteban era alguien interesado. Siempre digo que Dios no utiliza a los ociosos, aquellos que cuando viene la palabra o cuando subimos a escuchar la palabra, ¿no? Más bien se distraen en otras cosas, sino que Dios utiliza realmente a la persona esforzada, a la gente que quiere aprender, y aquí nos incluimos todos, los niños, los jóvenes, las jovencitas, los adultos, los mayores, todos estamos incluidos. Hermanos, necesitamos estar interesados en las cosas de Dios. Necesitamos movernos adentro de ese círculo cuando subimos a aprender todo lo que Dios da a través de sus siervos. Aprender, hermanos, llenarnos, archivar la sabiduría, el saber de Dios aquí en el alma. ¿Para qué? Para que Dios luego utilice nuestras vidas. Porque cuando habla de sabiduría, habla del conocimiento escrito, porque más adelante comienza Esteban a detallar el conocimiento incorporado. Acá Esteban no estaba simplemente inspirado por el Espíritu, no. Aquí Esteban estaba demostrando su capacidad, su interés hacia la palabra. Porque si no hay interés en nosotros, hermano, es imposible que seamos buenos ministros.
o buenos expositores de la palabra. Es imposible. Y la palabra no se aprende de un día para otro. Se necesita años de escuchar, de leer, de analizar, de prepararse, de escuchar a hombres y mujeres, a instrumentos que Dios ha levantado, a través del cual Dios nos puede hablar, porque Dios, ¿cómo va a hablar? Sino a través de su boca. Por eso Dios tiene instrumentos de Él, que Él ha preparado, que Él ha adiestrado, que Él ha llamado, que Él ha enviado aquí y en todas partes del mundo. Dios tiene, no le falta a Él, para su gloria. Entonces, dice la Biblia, hermanos, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba este hombre, Esteban. Y cuando habla del espíritu está hablando de que de la autoridad. Aquí algo muy diferente. Sabiduría y autoridad, en otras palabras. O sea, la autoridad ¿para qué? Para exponer la palabra, para dar a conocer, para traducir, para dar, como siempre decimos, con la parte necesaria. Ahí enviar la palabra donde realmente se necesita. Aunque este grupo de creyentes, hermanos, estaban no honrando a Dios, sino defendiendo sus propios intereses, porque aquí, hermano, hay todo un trasfondo que podemos mirar también, que esta gente solo se basaba en las costumbres, o sea, había una mirada hacia lo que conocemos nosotros como tradicionalismo. Ellos estaban basados directamente a lo que decían los líderes religiosos. Por eso creemos que eran prosélitos. Por eso entendemos que eran conocedores de la palabra, dependiente. Nosotros podemos depender mientras estamos aprendiendo la Escritura. Pero también tenemos la obligación y el deber, aunque estemos creciendo bajo la autoridad de algún líder o algún instrumento que Dios ha levantado, sepamos también que tenemos el compromiso de analizar la palabra, de mirar la palabra. Si el tal o la persona que está predicando está hablando verdad o no. También tenemos el compromiso de hacerlo. Mirando la Escritura, orando a Dios, suplicando al cielo. Pues la Biblia dice que aquí Dios se mueve con libertad a través de Esteban. Y esto es maravilloso, hermano. Aquí se demuestra una vez más que cuando Dios se va a mover, Dios no pide permiso a Pedro. Dios no nos pide permiso a nadie, Dios se mueve. Esa es la libertad que Dios quiere adentro de su obra. Yo sé, puede ser diácono, puede ser un colaborador, puede ser un obrero, pero Dios que se quiere mover con libertad. Es lo que nosotros como pentecostales siempre estamos diciendo, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Eso es lo que pronunciamos nosotros. Y cuando hablamos de libertad, esta es la libertad que la palabra está hablando. Que los instrumentos de Dios se puedan mover, que los instrumentos de Dios puedan ser utilizados. Porque si nosotros tapamos la boca de la gente que Dios ha levantado, porque no es de nuestro agrado, Dios no va a hablar al pueblo, hermanos. Y allí, por más que cantemos, brinquemos, gritemos, Dios no está, Dios se va a ir algún día. Porque donde le resistimos a Dios, Dios se va, hermano. Ejemplo es Israel. Dios elevó su gloria y se fue de Jerusalén. Y hoy Jerusalén es un desierto espiritualmente hablando. ¿Y dónde está ahora Dios? ¿Dónde está Jehová, Dios de los ejércitos? Está sobre su pueblo, sobre la iglesia de Cristo hoy. Si es que nosotros le damos libertad. Ahora, si oprimimos nosotros, hermanos, en cualquier momento ese Espíritu Santo se eleva de ese altar, no importa los años, la jerarquía que tenga, se va a ir igual. Porque el Espíritu de Dios pide libertad. Gloria al Señor. Que dice el apóstol, no contristéis al Espíritu Santo, porque resistir o privar a la boca de Dios o a la gente que Dios ha llamado, porque muchas veces ocurre, no es nuestro agrado. Me gustan los mensajes que habla, pero no me gusta la persona, no me cae bien. Obviamente ahí hay un pecado escondido, porque menospreciar a la gente que Dios ha levantado es menospreciarle a Dios, hermanos. Y si eso no es pecado, entonces predico otra cosa. Dice la Biblia
pero no podían resistir a la sabiduría del Espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabra blasfemia contra Moisés y contra Dios. La costumbre tradicional de los religiosos en ese tiempo, hermano. Torcer, sobornar, buscar falso testigo. Entonces, ¿en qué situación estaba entonces el seno religioso? ¿En qué situación estaba Israel entonces, hermano? Si los prosélitos, según este mensaje, estaban con esta mentalidad, imagínense cómo serían los líderes. Así que imagínense cómo era el mover de esta gente. Y soliviantaron al pueblo, o sea, empujaron al pueblo a que reaccione, o sea, violentaron psicológicamente al pueblo para que se levantara grupos. ¿Para qué? Para poder detener a este siervo de Dios. A los ancianos y a los escribas, y arremitiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Así que allí estaba Esteban, el instrumento de Dios, lleno de fuego, lleno de poder, hablando la palabra. Hermanos, aquí nos demuestra el mensaje, de hecho los apóstoles una vez más, de que cuando Dios se va a glorificar es algo sin precedente, es algo inevitable cuando Dios se va a glorificar. Porque bien, este hombre hubiera callado y huido, pero no. Era Dios mostrando su gloria, Dios mostrando su poder. Acuérdese, Jesús dijo que cuando os persiguen en una ciudad, vayan a otra. Escapen, dijo Jesús. Eso no es cobardía, sino eso es entender lo que está sucediendo. Pero cuando Dios se va a glorificar en alguien de esta forma, Dios cumple. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley. Pues le oímos decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y no se equivocaron lo que estaba anunciando ellos. No se equivocaron, aunque eso no fue la predica de Esteban. Esteban no habló al respecto, hermano. O sea, fue un falso testimonio, o fueron testigos falsos lo que estaban hablando. Pero estaban anunciando algo que iba a acontecer sobre Israel, para la gloria de Cristo, obviamente. Porque Jesús mismo anunció esas palabras, que iba a ser nuevamente atacado Jerusalén e incendiada, dice la Biblia, la ciudad. Lo cual sucede 70 años después de la era cristiana. Hermanos, dice la Biblia, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Gloria a Jesús, porque bueno, eso es lo que ha sucedido. Delante del Rey Cristo Jesús, nadie puede resistir, hermanos, ni lo más fuerte. Los primeros perseguidores de la iglesia fue el judaísmo. Fue derrotado, sí Señor, fue derrotado. Para la gloria de Cristo. Luego aparecieron cuántos imperios, fueron derrotados, porque el Rey Cristo Jesús es el que va dirigiendo su obra, es el que va abriendo puertas, es el que va rompiendo cadenas, es el que va arrojando y el que va instituyendo, va formando, haciendo que, hermano, el lugar preparado para que su palabra se pueda hablar con libertad. Este es el deseo de Cristo sobre la tierra. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aquí se produce lo que conocemos como transfiguración. O sea, Esteban, acuérdese, era un diácono. Esteban era un hombre que servía en el comedor de la iglesia. Y esto es maravilloso para nosotros, hermanos. Por eso es que anhelamos que todos nuestros hermanos, desde el más nuevo hasta la gente que hace muchísimos años que estamos, podamos ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y podamos hablar la palabra con libertad, primeramente entre nosotros. Y luego, dirigido por el Espíritu Santo,
hermano, dar la palabra a todo el mundo. Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se mueve, Él mismo prometió, Joel 2:28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No solo judíos, sino sobre todo el mundo, dice la palabra. Y allí empieza a detallar lo que iba a ocurrir a través de los instrumentos, hermanos. Y esto es bueno que la iglesia no se olvide de que en un derramamiento del Espíritu Santo, cuando Dios derrama su fuego, su presencia, es porque Él va a utilizar. Y es ahí cuando tiene que morir la envidia, el egoísmo tiene que morir, hermanos. ¿Cómo muere? Practicando la palabra. A veces nosotros decimos, pedimos al Espíritu Santo, hermano, en muchos casos el Espíritu nos ayuda a nosotros. Pero cuando hay esas tendencias egoístas, excéntricas muchas veces, como obrero, como iglesia, la tenemos que dejar, tenemos que abandonar esos pecados. Porque muchas veces también Dios no puede obrar. ¿Por qué? Porque hay todo un obstáculo. Pero predicador, está el fuego de Dios, sí señor, está el poder de Dios, está la autoridad del Espíritu, pero hay pecados como el egoísmo que está deteniendo. Y yo soy el centro aquí, hermano predicador, soy el más importante. No se equivoque, el más importante no es el pastor de la iglesia, no es ninguna persona. El más importante es Cristo Jesús, Cristo el Señor, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el que se ofreció, se presentó delante del Padre. Él es el más importante. Si Él dirige la obra, Dios se va a glorificar. Y si estamos nosotros dirigiendo la obra, hermano, porque somos egoístas, porque todavía vivimos en ese estado, porque somos envidiosos, si todavía vivimos en ese pecado, pues bueno, esa obra va a caer, en algún momento va a caer, hermano, se va a frustrar. ¿Por qué? Porque estamos deteniendo la obra, porque le estamos tapando la boca a Dios, cuando no dejamos que Dios se glorifique. Y este hombre se transfigura, así que no solamente Cristo se transfiguró delante de los discípulos como Pedro, como Juan, que él había llevado al monte. Ahora este diácono se estaba transfigurando delante de quienes, especialmente delante de los adversarios. Se estaba transfigurando delante del judaísmo, delante del seno eclesiástico en ese momento. Así que imagínense, hermano, imagínense la gracia, la autoridad, la misericordia que Dios tiene. Si la iglesia brillaba en ese tiempo, ¿cuánto más ahora la iglesia tiene que brillar de esta forma, hermano? ¿Por qué dice, hermano Emilio? Porque la Biblia dice que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa es la gracia también. Es parte de la gracia cuando la iglesia de Cristo, cuando hombres y mujeres como Esteban pueden mostrar la gloria y el poder de Dios delante de la humanidad. Porque estaba hablando delante de gente que estaban en las tinieblas. Estamos hablando de conocedores, pero estaban en tinieblas porque no aceptaban el mensaje de Dios. Porque no podían aceptar que un hombre común como Esteban brillara con tanta sabiduría, siendo que había líderes que, hermanos, pasaban, dice la palabra, por las calles, por las plazas, y buscaban el elogio, la grandeza, la fama. ¿Y cómo Dios está brillando delante de nosotros a través de un diácono, a través de un ayudante? Esto es inconcebible, predicador, pero allí debe estar la humillación, la humildad del buen creyente. ¿Para qué, hermano? Para que Dios se glorifique. Porque el final de la aparición de Cristo, por sobre todas las cosas, el que quiere Él glorificarse, no nosotros brillar, sino Él se quiere glorificar, hermanos. Y esta es la libertad que la iglesia necesita dar hoy, en este tiempo. Hermanos queridos, cuando Dios ha levantado su instrumento, hay que dar libertad. Cuando Dios ha levantado a alguien como su instrumento, hay que escucharlo, hay que prestar atención. Cuando Dios ha levantado a alguien en medio de nosotros, hay que darle lugar, hermanos.
De otra forma, Dios no nos va a hablar. ¿Cuántas veces te cantamos, háblame, oh Cristo? Pero cuando Dios levanta su instrumento, pues bueno, vamos para otro lado, apaga ese receptor. Ya empezó, gloria al Señor. Pero acá la palabra dice que un diácono estaba brillando porque allí había disposición, porque en Esteban estaba, hermano, estaba la voluntad de Dios. En el corazón de Esteban ardía por el servicio a la obra, ardía por hacer la voluntad de Dios. Esto vemos también en la antigüedad. Hombres como Jeremías que no podían resistir que la gloria de Dios en su vida, aunque en muchos casos, muchas dificultades, pero no podían resistir, porque así es Dios sobre sus instrumentos. Entonces aquí la palabra de esta forma nos muestra a nosotros de que cuando hay libertad en medio del pueblo de la iglesia de Cristo, Dios se puede glorificar y de diferentes formas. Esteban hacía milagros, hacía señales extraordinarios, hacía prodigios. O sea, nadie podía resistir, nadie podía decir, Esteban no es un siervo de... Nadie podía decir, hermanos. Porque los milagros no se hacían solamente durante el culto, durante la reunión de la iglesia o durante la campaña de Pedro. No, hermano. Dios también se movía allí afuera. Entonces esta es la iglesia activa, es la iglesia viva, la iglesia que ora, la iglesia que clama, la iglesia que arde bajo el fuego de Dios. ¿Para qué? Para dar oportunidad, porque todas estas cosas nos dice a nosotros Dios dando oportunidad a través de Esteban a que al mundo de aquel entonces, en esta oportunidad, hermano, Dios pueda añadir gozo, alegría en vuestros corazones. Y vamos a levantar esta oración. Cada hermano, cada consiervo, cada persona que está confiando en el Señor en este momento, comenzamos a orar, porque Él es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Padre, en el nombre de Jesús, tú no has cambiado. Señor, en este momento, Padre, confiando en tus promesas, confiando en tus palabras, Señor, rogamos en este día, bendito Dios, que a partir de este momento, Señor, comiences a llenar la copa, Señor, el corazón, el alma de aquellos que están creyendo. Señor, comience a arder, Padre, el fuego de tu presencia, Señor de los cielos, Dios poderoso. Comience, Padre, a moverse tu mano, Señor, en medio de tu pueblo, Padre, para dar una oportunidad más, Señor, a la gente, a las almas, a la gente que está creyendo en este momento, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos en este momento. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder para siempre, Padre amado. Gracias te damos en este momento. Gracias, Señor. Amén. Dios, en esta oportunidad, Dios les bendiga. A toda la gente que quiera contactarse con este ministerio, puede enviarnos su correo electrónico a emiliogaete@gmail.com. Puede contactarse con nosotros a través de estas redes sociales. Estamos en Facebook, Movimiento Cristiano La Senda Antigua, o también visítenos en nuestra página Radio El Mensajero. Envíenos un mensaje diciendo en qué lugar nos escucha y también su inquietud. Que la paz de Cristo gobierne vuestro ser.